que justo de esto se trata el parkour, como de superar tus miedos o tus límites. De repente tenía trabajitos de extra con el parkour, de repente tenía asistente de producción en películas o series, de repente me cambié a Video Assist y ya estuve yo como por mi parte en videoclips que de Mon Laferte o en Unplugged de Miguel Bosé, así que incursionamos en el área del swinger. Hace ya 6-7 años, pues sí entraba los típicos miedos de y si tiene mejor tamaño, si le gusta más, bla bla bla. Entonces platico con ella y ella me dijo, mira, tengo el miedo de que te guste más el cuerpo de la otra persona, el cómo te trata, todo ese tipo de cosas. Mi historia fue así de pues, que salga el libro con la historia, sin saber nada de literatura como tal. Dije que salga así. Imagínate un circo que cobre esas venganzas. Y estaría divertido ver como en los videos, en las historias del libro, cómo se podría hacer ese tipo de cobros. Amigos, almas y seres que me escuchan, bienvenidos nuevamente a Voces de Vida e Historias Reales. Ellos pensaban que yo iba a la universidad a clases, pero yo iba a ver mis cuestiones de la autoescuela. Vamos a seguir fomentando los grupos de unión vecinal. Estos son los riesgos de hacer las cosas bien, estos son los riesgos de no hacer las cosas bien. Pero yo creo que el éxito está desde que logras algo. De manera personal yo he aprendido más del fracaso. Para que la armes en la vida tienes que encontrar tu vocación. Pensar con la cabeza fría. Ahí estuve como coordinador y director artístico de las orquestas de la UDLA. Creo que todos tenemos talento. Porque a ellos les da un salario pues regular y a mí me pagan 70 pesos. Voces de Vida, Historias Reales. El día de hoy vamos a contar con un invitado capaz de crear mundos. Él te va a traer una historia en donde tus pesadillas se van a volver realidad. Pero aparte de conocer su talento, vamos a conocer a la mente, a la persona que está detrás de esta maravillosa obra, que ha transformado uno de los momentos más divertidos de la infancia como un circo en una verdadera pesadilla e historia de terror. Así que sin más preámbulos, cierra los ojos, abre la mente y ponte los audífonos para disfrutar de nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Granados. Alejandro, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bienvenido a este pequeño espacio. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un verdadero placer. Y va a ser un placer poder contarte todo lo que gustes. Perfecto, mi buen Alex. Es un hombre con una gran imaginación y un gran talento. ¿Siempre ha sido así? Y la verdad es que todo el tiempo he tenido como muchas ideas, pero de 10 años para acá estuve creando del circo para que tuviera como coherencia. Mientras seguía creando otras historias alternas de otras cosas. Pero esta fue la principal. Mi buen Alex, bueno, vamos a conocerte un poquito más a fondo. Vamos a iniciar por donde se debe, por el principio. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes y de dónde eres? Tengo 31 y soy de la Ciudad de México. Vientos. Hace 31 años que llegas a la Ciudad de México. ¿Cómo está formada tu familia? ¿Tienes mamá, papá, hermanos? ¿Cómo está esta onda? Sí, tengo una hermana y igual, papá y mamá. Aún en existencia. ¿Y tu hermana es la mayor o es...? No, es más chica. Tiene 26 años. Sí, 26. Ok, o sea que un rato te fuiste hijo único. Sí, 5 añitos. 5 añitos. ¿Y sí sentiste el fregadazo cuando llegó tu hermanita? Creo que no tanto. De hecho, creo que se disfrutó bastante porque me la fueron platicando poco a poco hasta que llegó y la verdad es que fue como de, mira, es tu hermana menor, es cuidarla, podrás jugar con ella, bla, bla, bla. Entonces, la verdad creo que fue bastante bonito. ¿Me puedes compartir cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia? Antes de mi hermana, la verdad es que eran como fiestas muy en individual, justo. Disfrazado de Batman o de Spider-Man, del Rey León, cositas de ese estilo.
creo que esos recuerdos son como bastante fuertes o los que más marcados tengo. Y con mi hermana, los que más tengo son de destrozar la casa juntos con todos los juguetes y armar fortalezas o cosas de ese estilo. ¿Tienes un recuerdo muy marcado de tu infancia que haya determinado quién es Alex en esta actualidad? Sí, creo que mi gusto por las cosas de terror, ya que con mi hermana pues, veíamos películas desde que tengo memoria, literal. O sea, es así, en cuanto ella ya tenía uso de razón, empezamos a ver películas de terror. Entonces creo que ese tipo de cosas me hizo parte de lo que soy hoy. Ok, ¿cuál era tu película de terror favorita en ese tiempo? Fue evolucionando, creo que una de las que más me gustaron fue El Aro, pero luego vi la de Ju-On, bueno, La Maldición, pero en japonesa. Y justo descubrí que el cine japonés de terror es bastante fuerte, pero bastante disfrutable. Conforme fuiste creciendo y te volviste un adolescente, fuiste cambiando, dejaste de ser el niño que eras, te volviste, no sé, más rebelde, más latosito, o te volviste todo lo contrario, más introvertido, más inseguro. Creo que un poco de ambas. En casa me volví muy rebelde, pero tuve mucho apoyo de mis padres para practicar parkour, para practicar capoeira, taekwondo. Entonces creo que sí fue entre rebelde, pero a la vez introvertido. O sea, como a pesar de practicar todo esto, sí me mantenía como en un pequeño grupo siempre. ¿Y cuándo empieza el deporte a entrar en tu vida? ¿Cuál de estos tres deportes empezó primero? El taekwondo. ¿Cuántos años tenías? El taekwondo empezó a los 12 y terminó muy rápido porque el maestro se tuvo que mudar a otra zona. Entonces fue como, creo que 2 meses. O sea, realmente sí no fue tanto. Ok. ¿Y después qué sigue en el deporte? Llegó el capoeira, ese sí me aventé 2 años. Estuvo muy padre, la verdad, creo que fue una de las experiencias más bonitas. Y en cuanto en el gimnasio en el que estábamos entrenando, cortaron todo, igual tuvieron que mudarse a otro lado de la zona sur hasta la zona norte, pues tuve que cortarlo. Y como al año y medio, yo le decía a mamá que yo quería brincar como Jackie Chan o varias cosas que yo veía en la tele. Y entre mi papá y mi mamá se pusieron a investigar, pues, qué podían meterme para sacar energía. Y mi papá en un trabajo tuvo un comercial con un chico que se llama Daer Sánchez, que es justo miembro de un grupo de parkour en México de los iniciantes. Bueno, fue el fundador, de hecho, y me dijo así de, mira, trabajé con este chavo, da clases en CEU, ¿quieres? Algo así de, pues, órale. Y ese sí me aventé casi como 8 o 10 años de hacer parkour. ¿No te ¿Mande? rompiste la maceta? ¿No te rompiste la... Sí, justo apenas con mi esposa platicaba que o sea, la más fuerte, porque eran esguinces o así, pero te curas rápido. Lo que sí fue un desgarre de abdomen que me aventé 6 meses y dije, ya estoy bien, voy a seguir, pero sin que me diagnosticara así, ya estás al 100 ni nada. Salgo otra vez a hacer parkour y aviéntate otros 4 meses porque no estaba todavía recuperado. Entonces, hasta que ya fui al doctor y me dijeron, ya quedaste. O sea, casi un año sin poder moverme por una lesión de justo desgarramiento de abdomen. ¿Y cómo fue que te desgarraste la... Por esa parte de no descansar, me emocioné tanto que empecé que con mortales atrás, varios movimientos que requerían bastante fuerza y el acondicionamiento físico, pero sin parar. O sea, yo sentía dolor en el abdomen y era como, todavía puedo más, todavía puedo más. Así me sobreexigí hasta que un momento brinqué de más
Y solo sentí cómo se estiró el abdomen y me fui al piso. Ya cuando mis amigos me levantaron, me dijeron, oye, pues vamos a ver qué sucede. Yo ya no podía como respirar al 100, no podía brincar. Hubo como un lapso de 10 a 15 minutos en los que estuve tirado en el piso. Y llegando a mi casa dije, bueno, pues a lo mejor, no sé, es el dolor de ayer o algo. Me lo tuve muy a la ligera. Y no, al día siguiente no podía ni levantarme de la cama. Sí tuve como una revisión rápida del doctor y me dijo como, descansa unas semanas. No sabía que iban a ser 6 meses y luego los 4 restantes, pero fue terrible estar en cama tanto tiempo. Y sabes que Te la aventaste en cama. sí, y era de que no podía comer porque requería esfuerzo en el abdomen. Ir al baño porque requería un esfuerzo en el abdomen. Comprendí lo importante que era porque sí fue un dolor bastante fuerte. No manches. Sí, sí, creo. ¿Y cómo vences? ¿O tuviste en algún momento cuando iniciaste en ese deporte a tener como el miedo, ¿no? De lesionarte o eso. Al lesionarme, ¿no? Digo, tengo mucho miedo, irónicamente, a las alturas. Entonces, era como sí era bastante fuerte enfrentarse al miedo de las alturas, que justo de esto se trata el parkour, como de superar tus miedos o tus límites. Pero gracias a Daer Sánchez, tuve como esa fortaleza de decir, va, sí puedo. Y un paso a la vez, sin aventarme tanto, sin contar lo del abdomen. Sí fue como paso a paso hasta llegar a un grado, la verdad, bastante fuerte, en donde ya iba a competencias a jugar con amigos, así de, va, un mortal enfrente y de repente un gato, y empezamos como a hacer recorridos muy padres, pero justo eso era como mi mayor miedo, el caer, perdón, las alturas y el no poder superarme. Esos eran como mis mayores miedos. ¿Y cómo venciste el vértigo, bueno, el miedo a la altura? Ay, la verdad es que me empecé a exigir un poco en los techos de Ciudad Universitaria. Nos subíamos todos a saltar y de repente veíamos como ciertas cosas. Si yo veía que de plano me paraba en la orilla y no podía moverme, era como no lo hagas ahorita, déjalo para después o haz unos saltos más pequeños. Ya después, con el tiempo, fue va, ya estás listo, vas a saltar de aquí. Me mentalizaba, me paraba en la orilla y si estaba de verdad preparado, lo hacía. Y para realizar este deporte y andar saltando de un lado a otro, de techo a techo o en las paredes, ¿pedían permiso o los andaban persiguiendo o algo así? La verdad es que en ese tiempo no pedíamos nada de permiso, pero las autoridades de Ciudad Universitaria eran un poquito más, como que aceptaban un poquito más el deporte o el parkour. Con el tiempo, con todo lo que pasó en Ciudad Universitaria y las restricciones que hubo, el parkour también se vio incluido en las reglas de no hacer cosas en los techos, incluso ya ni siquiera a ras de piso. Ya en la Facultad de Medicina, como hay una explanada, hay veces en las que sí te dejaban, hay veces en las que si no estaban de humor, te decían como no, retírate. Y la verdad es que como nos decía nuestro maestro Der Sánchez, era como, chicos, hay que dar una buena imagen del parkour. Y te dicen, vete, te pido por favor, te retires. ¿Para qué? Para que no hagas que a la disciplina y no afectes a la comunidad de parkour a nuestro alrededor. De esa manera que ellos ven que te retiras de una manera agradable, van a decir como, va, si se retiran en el momento atlético, haz parkour 10 minutos y luego retirar. Entonces era como medio consensuado el hacer parkour ahí y no. Será como hay un juego entre líneas.
Ok. ¿Cuántos años tenías cuando estabas en este mundo así bien de lleno? Inicié a los 16, pero creo que mi punto máximo fue a los 22. Y era como un imán de chicas en ese tiempo, ¿no? Pues ver al chavo que anda volando en las alturas. Híjole, mi mejor amigo no me dejará mentir, yo siempre he sido muy, muy malo para darme cuenta de esos. Creo que siempre he sido como, me enfocaba en lo mío y de repente me gustaba alguna chica, era como no sabía si yo le gustaba, entonces terminaba por regarla con mi nerviosismo. Oh, caray. Oye, ¿y esta vida de deporte extremo la mezclabas con, no sé, alguna carrera? ¿Estabas estudiando en ese tiempo? Sí, eh, con Ciencias de la Comunicación, con mi mejor amigo Julio Bárcenas, con él, tanto iniciamos él y yo un grupo de parkour como hacíamos videos para YouTube. Justo originamos ahí nuestra fijación por los videos y cositas así Ok. y combinamos nuestra carrera. Entonces queríamos, en ese momento empezó como vamos a ser YouTubers y cositas de ese estilo, nada más que por falta de tiempo y por dedicarle más al parkour, la verdad. Nunca lo metimos de lleno. ¿Y videos de qué hacían? Iniciamos con los videos de parkour, así de que no tutoriales, sino las progresiones que íbamos teniendo. Eh, de hecho, en el canal original, todavía sigue por ahí, estoy subiendo lo del circo ahí. Ay, Ahí empezamos a subir videos que haciendo parkour en CU. Una vez fui a Guadalajara y subí cachitos. En su tiempo, ahorita la comunidad del parkour está dispersa, pero en su tiempo subí videos de las como reuniones de todos los que hacemos parkour. Eran 500 personas en un skatepark. Entonces se reunían todos y yo grababa eso, lo editaba, y ya le enseñaba a mi amigo y así de, va, súbelo. Entonces empezamos a hacer eso. No fue hasta que llegó otro amigo que también le tengo muchísimo cariño. Son, ellos dos son como mis hermanos. Se llama Rafael de la Mora. Con él y con mi hermana empezamos a hacer videos de recomendaciones de lugares. Entonces se quitó todo el enfoque del parkour, porque Rafa también entró al parkour, pero le gustaba mucho eso de, vamos a una cafetería, vamos a, no sé, un restaurante, vamos a un museo. Y me dijo, oye, si hacemos, la verdad es que en un inicio no me tenía convencido, pero nos gustó mucho y comenzó a jalar. Entonces los videos ya eran de parkour y de lo... perfecto. Y entonces estabas mezclando todo esto con tu carrera. Estudiaste ciencias de la comunicación, dices, ¿verdad? Sí, ¿Por qué estudiar ciencias de la comunicación? ¿De dónde te llegó la idea? eh, justo de mi papá, él lleva 33 años, creo ya, en el medio, haciendo cine. Él hace comerciales, series, y no quería como meterme hacia el medio, nada más porque sí, por justo el tema de que se habla mucho de meter a los hijos y todo. Entonces quería que estudiara. Si seguía su camino, pues estaba bien, pero si encontraba el mío, era como, va, o sea, fuera del cine, yo en radio o algo así. Afortunado o desafortunadamente, me gustó mucho el cine, entonces me enfoqué como mucho en esa parte y le dije, pues quiero estudiar algo de ciencias de la comunicación. Y empecé a buscar escuelas y ya fue como de, va, órale, te brindo el apoyo. Y la que me apoyó fue como más en ese sentido, fue mi mamá y me dijo así de, pues búscale escuelas. Ahora sí que si te gusta eso, búscale. ¿Y dónde estudiaste? Primero en el CETIS 49, ahí por la Noria, Ujú. que digo, ahí en mi primer año fue como muy triste y en depresión.
porque me faltó un punto para la prepa 5, pero lo agradecí muchísimo porque tanto conocí a Julio ahí, por un trabajo de la escuela a Rafa, y la verdad es que sí aprendí 2, 3 cosillas que más tarde me ayudarían, desde enrollar un simple cable para cine, que en este caso me sirvió mucho para el área de video assist, como varias herramientas que tuve en cuestión de edición, tanto para radio como para tele. Entonces, la verdad, te agradecí muchísimo. Y de ahí, con la ayuda de que mi papá pagaba la escuela y que mi mamá encontró esa escuela, en el CCRC, una escuela que está por División del Norte, enfocada a cine, radio y televisión. Entonces, sí fue como ya más directo a lo que me gustaba. Y te recibiste, terminaste la carrera tal cual. La verdad es que me quedé a 2 meses en el CCRC por cuestiones monetarias, pero fue muy divertido. Y también ahí aprendí bastantes cosas, incluso aprendí doblaje con el maestro Jesse Conde, el que hace la voz del Guasón, de Jack Nicholson. Entonces dije, ok, o sea, era un mundo diferente, no sabía, pero sí me quedé a 2 mesecitos. Ok, ¿y cuál fue tu primera incursión ya en este mundo? Fuera de la escuela, obviamente. Tuve varias oportunidades como con papá siendo asistente de producción. Es muy estricto mi papá, entonces era como hasta que vea que te estás rifando en un empleo, vas a trabajar conmigo. Entonces, trabajé con él en una película que se llama El vestido de la novia es de terror, que de hecho ahí conocí a mi esposa. Ah, no, mentira. A mi esposa la conocí en una peli que se llama Los trapos sucios. Y empezamos a trabajar juntos con mi papá. Y ya después de ahí yo me separé y me fui al área de video assist, y iluminación, o sea, como que me fui de bastantes áreas. Ya cuando me casé empecé con iluminación, pero con su papá. Yo no sabía que su papá también trabajaba en el medio. Ah, mira. Entonces fue muy curioso que al juntarnos tuviera como ese cruce de familias, que los dos trabajaban en el medio, su tía también. Entonces estuve un rato con su papá trabajando de iluminación también, que también su papá es muy bueno en esa área. ¿Qué tiempo estuviste de lleno metido en eso? ¿O todavía sigues? Sí, todavía, digo, ahorita está muy bajo, pero sí ya llevo bastante rato. Tuve con mi papá algunas prácticas desde los 17, 16. Trabajé de extra desde los 14, pero ya yo de lleno, ya cobrando por aparte desde los 21. Y se iba como cruzando con lo del parkour. De repente tenía trabajitos de extra con el parkour. De repente tenía asistente de producción en películas o series. De repente me cambié a Video Assist y ya estuve yo como por mi parte en videoclips que de Mon Laferte o en Unplugs de Miguel Bosé, de Manuel y otras cosillas que estoy seguro que a muchas mamás les gusta. Y ya de ahí me fui hasta la fecha de iluminación. Ahí sí estuve más rato. Tanto con mi suegro como con otros gaffers, bueno, otros jefes de iluminación, que digo que de lo que más he estado a la fecha. Y de todos estos proyectos en los que has estado, ¿cuál ha sido el que más has disfrutado o el que más te ha enriquecido? Como producción, creo que El vestido de la novia, esta película de terror, y como iluminación, la de Dale Gas, una serie de Netflix, que creo que me exigió bastante, bastante. En cuestión, esa iluminación que se controla ya con el celular, mi suegro me brindó la oportunidad de aprender. Sí, mira, ahí está el iPad,
Si lo logras dominar, te vas a la serie. Y tuve como el ponerme a practicarle con unas luces. Y le gustó, entonces creo que ahí fue donde más aprendí y donde más me exigí. Porque sí era controlar un chorro de luces y un chorro de efectos, que el efecto de lluvia, o sea, creo que ahí fue donde más me exigí y donde más tuve la oportunidad de aprender de otras áreas. Y todo esto te ha ayudado a empezar a hacer estos pequeños como cortometrajes, ¿los podríamos nombrar? Sí, y justo está Julio Bárcenas, el que es también como de mis hermanos, es una persona con la que he estado siguiéndome desde el CETIS y me ha seguido estas locuras. Entonces le platico lo del circo. Él ahorita ya es como un jefe de iluminación. Ok. Mi esposa, que ya es también parte de producción y sabe moverse con todas esas cosas del dinero, locaciones, todo. Entre ellos dos han estado así como de, va, tú dinos dónde y vamos. Y la verdad es que eh, otra parte oculta, hacemos creación de contenido para adultos también. Ajá. Entonces, se juntó un grupito en el que comenzamos a hacer como estos videos. Ellos quisieron participar en este proyecto y ya se volvieron parte muy importante. La verdad es que sin todos ellos yo no podría hacer nada de esto. Empezaron a decir, va, tú dime qué personaje y yo me río. Mi esposa apenas salió como un espíritu de la contorsionista. Mi amigo Yul dijo como, va, yo lo patrocino, pagó una locación aquí cerca de Tláhuac, en una feria, y sabiendo de iluminación y de cámara, me dijo, va, yo lo grabo, tú nada más dame el guión, dime, ve dirigiendo, y hacemos un proyectazo, ¿te late? Y dije, va, órale. Entonces empezaron a armar cortos a partir de mi libro. Ajá. Y la verdad es que sí, aún hoy en día sigo muy nervioso. Hoy me dormí creo que a las 7 de la mañana, 6, editando uno de los videos. Y estoy muy contento justo por esa parte, pero si te das cuenta del equipo enorme que lleva detrás de cámaras Sí. y de la participación que tiene cada uno de ellos, que por cierto les agradezco muchísimo, son unas personas increíbles que ya son parte también de mi familia, pero, pero sí, 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 todo lo que he trabajado o hecho ha ayudado a que en este punto los cortometrajes vayan saliendo uno a uno. Oye, ¿y cómo llega a tu mente, a tu vida, la idea de ser creador de contenido para adultos? Eh, Cuando conocí a Ruby, ambos habíamos dicho que no queríamos nada de infidelidad. Estábamos hartos de eso porque nos tocó como conocer muchas cosas respecto a eso. Y dijimos, mira, te late si mejor no lo comunicamos. Y dijimos que íbamos a abrir un poquito la relación, o sea, hacer como una relación abierta en ese sentido, pero cerrada emocionalmente. Ok. Así que incursionamos en el área del swinger. Hace ya 6, 7 años. Ujú. Y nos casamos, empezamos nuestra relación. Y un día me dijo así de, ¿y si abrimos nuestro OF? Y le dije, ah, ok. Empezamos a tomar fotos. Inició ella originalmente. Yo disfrutaba muchísimo tomándole fotos, entonces dije, pues va a ser la misma mecánica de tomarte fotos, pero ahora para una red. La verdad es que no tenía celos o algo así, entonces empezamos a aventarnos. La verdad es que empezamos bastante lento porque no conocemos nada de este mundo, pero desde hace 2 años, 3 para acá, hemos ido abriendo como ventanas
ella sabe hacer danza aérea muy bien. La verdad es que desde que la conozco sabe ese tipo de cosas, que justo se ha mezclado mucho con lo del circo. Ok. Entonces abrió ventanas en clubes, así de da shows, y de repente ya estábamos invitados a la marcha LGBT, pero por creadores. Comenzamos a hacer creación de contenido juntos. Digo, como tenemos un bebé, la verdad es que yo a veces me ausento por lo del trabajo. Fui a hacer una serie dominicana, y ella se quedó cuidándolo. Ahora que yo regresé, le dije, oye, también te toca a ti salir un poquito. La friega de ser papá está bastante pesada, entonces vas. Y ahora nos vamos turnando para la creación de contenido, ya que ella hace danza, hace shows y todo. Mientras yo no trabajo, ella hace los shows. Y así nos vamos rotando, pero ya hacemos contenido juntos. Ok, ya participas tú. Ya. Tenía mucho miedo ante cámara. Es lo que te iba a preguntar. ¿No sentías como ese miedo, esa vergüenza a lo mejor? La verdad es que sí, digo, no era nada parecido a decirte, miren, encontré una cafetería y, o sea, sí, ya era otra cosa. Y después de haber dejado el parkour un par de años, subí de peso un poquito. Entonces, para mí, bajar y poder establecerme mejor, porque sí también era como los temas de tu cuerpo, sí fue un tema. O sea, sí era como, necesito bajar para poder sentirme bien conmigo mismo y ver que mi cuerpo sea el que yo quiero en pantalla. Ok, tenés este tema de inseguridad, pero se solucionó Sí, bajando de peso. Y tú, tal cual, tienes como tu propia red, tu propia página de contenido exclusivo tuyo, o siempre es en pareja. ahorita ha sido más en pareja, a pesar de que ella me ha dicho como, yo creo que ya puedes abrir tu página y todo. Yo de repente me siento como te dije, soy bastante tímido en cuestión de encontrar cuando una ventanita como para crear contenido con alguna chica, Sí. sí soy bastante penoso. Entonces, le dije como, mira, podemos esperar tantito mientras en pareja. Yo me encargo de los TikTok de Tantrix, otra página que tenemos de hablar sobre el swinger o el contenido, Sí. y ella se encarga más como del área colaboraciones o así. Y de repente sí es como, llegamos a una collab y les dice a las chicas así como, oye, ¿te gustaría colaborar con él? Y yo todo penoso casi atrás de ella así de sí, pero eh, aún no abro yo la mía así como tal. Tengo mis redes sociales normal, bueno, como más tranquilas, por así decirlo. Sí. Pero sí, la que es de contenido para adultos, sí la tengo más en pareja. Entonces tú estás a lo mejor próximo o tentado a abrir la tuya. Sí, digo, ya espero abrirla las próximas semanas. Ya ahora sí ya tengo como bastante contenido, porque también sentía que ese era un factor, el abrir y tener 2 videos no se me hacía factible. Entonces ya como ahorita ya hay más, dije, pues podría ser que ya es momento y ya poco a poco abrir más. Tocaste un tema muy interesante que es lo de las parejas swinger. ¿Cómo te ha ayudado a ti en tu matrimonio a abrirte en este mundo que para muchos pues puede ser hasta escandaloso? ¿Cómo te ha ayudado cómo les ha ayudado a ustedes como pareja? ¿En qué los ha nutrido? ¿Y cómo venciste el miedo o si en algún momento hubo este miedo, estos celos de ver a tu pareja o saber a tu pareja con alguien más? Fíjate que tenía mucho ese miedo de verla con alguien. Cuando llegó el momento, la verdad es que fue todo lo contrario. O sea, me pareció bastante bueno, o sea, me gustó mucho, pero pues sí entraban los típicos miedos de,
y si tiene mejor tamaño, si le gusta más, bla, bla, bla. Entonces, platico con ella y ella me dijo, mira, tengo el miedo de que te guste más el cuerpo de la otra persona, eh, el cómo te trata, todo ese tipo de cosas. Entonces ambos comenzamos a platicarlo. La verdad es que un punto muy positivo de esto fue la comunicación, decirnos como que te lastima, que te gusta, que no te gusta, poner límite. Al inicio sí teníamos millones de límites y conforme pasaba el tiempo fuimos quitando esas limitaciones y decir, es que creo que así no queda porque corta mucho. Ella llegó a decirme como, oye, es que un ejemplo, el no dar besos a las otras personas también corta el momento y yo así de, sí, tiene razón. Entonces la verdad es que abrió bastante. En- yo creo que ese punto de la comunicación fue de los vitales y nos ha llevado, incluso hoy en día, que las peleas sí pueden ser intensas a veces, Sí. pero sí podemos sentar a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué te lastima? Y si existe una manera rápida de solucionar las cosas o qué proceso podemos llevar para solucionarlas. Y en las primeras, me imagino más, en las primeras experiencias que tuvieron, ¿tú no llegaste a un momento en el que dijiste, ay no, mejor no? O viste, por ejemplo, no sé, se me ocurre al otro chico, lo viste muy galán, o como dices tú, con un tamaño más eh, mayor, y te di esa inseguridad de decir, mejor ya no. Hijo, la verdad es que creo que la primera vez los dos andábamos muy nerviosos y eso ayudó. Eh, la parejita que nos debutó, por así decirlo, en un club, fue muy amable con nosotros, entonces también dio pie a, ok, no tenemos miedo de eso. En mi caso yo me dejé ir como gordo en tobogán. Dije, va, o sea, si tenemos esta confianza con esta parejita, está muy chido. Lo disfruté mucho y volteaba a verla así como de, ¿todo bien? Y ella igual así de, yo estoy disfrutando verte. A partir de ese momento, creo que nunca me pegó el, como el tamaño, el cuerpo, porque incluso en la creación de contenido hay muchos hombres que tienen cuerpo así súper fornidos, muy marcados. Los tamaños sí son tanto descomunales como muy promedio. Y creí que en algún momento me enfrentaría con un celo, pero creo que los celos van más a lo emocional. O sea, yo sí veo que trata más amoroso a alguien, sí le digo como, oye, flaca, creo que se está poniendo mucho más romántico esto. Y ella me dice como, ok, vamos a bajarle. Pero justo platicando. Incluso hay un chico, uno de los que se volvió famosos con lo de Luna Bella en el metro, Ajá. el Tigre Salcido. Me llevo súper bien. Mucha gente de repente ve que mi esposa sale mucho con él. Sí. Y yo sí es así como, pues sí, al final es una relación, porque también nos volvimos poliamorosos. Yo me llevo súper bien con él. O sea, tenemos una relación chida de amistad. Él está dentro de lo del circo. O sea, yo he platicado mucho con él. Luego platicamos cosas bien chidas. Y cuando le toca salir a dar shows o incluso collabs con mi esposa es como, denle. Son como novios ellos. Y yo no tengo bronca con eso. Yo sé perfectamente a lo que van. Sé perfectamente lo que sucede. O sea, en todo momento yo estoy informado. Cuando sucede al revés, mi esposa sabe todo. Entonces, como que no se ha dado esos miedos justo por la confianza que ha existido. O sea, no ha habido como un hijo y si me deja por otro, porque no lo hemos comunicado todo a un grado como bastante profundo. Pues fíjate, al tigre lo conozco así como tú en línea porque tuve la oportunidad de entrevistarlo. Mando un saludo al buen tigre. Y eso es un tipazo, se ve que es un tipazo.
Pero tú has tenido bueno, también tienes como esta novia, así como tu esposa tiene al tigre. En este momento no. De hecho, en algún momento sí tuvimos, porque fue de hecho de los dos. Duramos como año y medio con ella. Por diversas cuestiones nos tuvimos que alejar, pero nos la pasamos muy padre con ella. Entonces sí ha sido como bastante divertido todo este mundo. Y en el momento que tuvimos novia sí fue otra experiencia más allá. O sea, sí hemos tenido como distintas experiencias y el tener una novia también fue como bastante diferente. Muchos nos llegaron a decir como, sí, mucha diversión y todo. Y no, nos dimos cuenta de que es más responsabilidad, o sea, ya tienes dos personas a las que no debes de lastimar. En este caso, ahorita que está con Tigre, también es como un no lastimar, porque no es como una exclusividad. O sea, ella también sabe que Tigre colabora y cosas así. No tienen una relación formal como tal. Simplemente pues salen, se divierten, todo. Pero no se celan ni nada. Es como se divierten, saben que este mundo es así, vamos a colaborar, vamos a divertirnos, vamos a todo. Entonces, sí, no. Creo que cuando tuvimos novia fue una experiencia bonita, pero también sabíamos que no tendríamos como que obligar a esta chica a nada. Ella a la fecha, creo que hace 3 meses o 2 fue la última vez que tuve comunicación con ella. Ella se quedó muy enamorada todavía de mi esposa. Pero a pesar de que yo he intentado como abrir su relación con su vato para volver a estar con nosotros, pues no se ha podido. Su chico como que todavía no, justo está atravesando estos miedos. Claro. Y pues ella está yéndose lento. Ya si en algún momento nos la volvemos a encontrar, lo vamos a disfrutar muchísimo porque sí le agarramos mucho cariño. Pero, pues sí, ahorita no ha habido como una relación con alguien más. Nos llevamos muy chido con una gran persona, una gran amiga, se llama Romara, pero como que somos más familia y no se ha dado. O sea, es una amiga que conocimos hace relativamente poco y de repente sí somos novios los tres. Pero si no se ha dado como más allá todavía. Y si tu esposa te dijera, bueno, ya tuvimos novia, ahora tengamos novio. Ya tuvimos, Ya tuvieron novio. sí. ¿Y cuál Digo, disfrutaste? no sé si esta persona puede decir su nombre por cuestiones de él, pero también estuvo bastante divertido. O sea, la verdad es que sí, descubrimos muchas cosas, nos la pasamos muy bien. Inició casi a la par de con la novia, pero él se tuvo que ir a otro lado. Y como 2 años después, dijimos, pues vamos a intentarlo. Y jaló año y medio. Nada más que, pues, como él sí vive bastante lejos, fue como creo que no se va a poder tan fácil. Sí. Y no le gustaba mucho el ambiente swinger. Dijo, creo que yo soy más pues si ustedes dos están aquí, con ustedes dos y ya. Entonces yo dije, bueno, pues creo que sí está complicado, porque sí ya son dos pensamientos totalmente distintos, la monogamia y la no monogamia. Y los tres llegamos al acuerdo de que lo mejor es seguir como una relación bonita, pero ya fuera de. Ok. En estas relaciones de novio y novia, ¿tú te involucras tanto física como emocionalmente? Eh,
Con el de novia sí fue física y emocional al 100. Con el novio, la verdad es como no fue tanto física, emocional sí, pero física al ser una experiencia nueva, Claro. porque justo tenemos un dicho que dice, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Sí. Empecé a ir paso a paso y aunque lo estaba disfrutando, no se dio el tiempo suficiente para descubrir más allá. Entonces, no me pude involucrar al 100 físicamente, pero emocional sí. La verdad es que sí, sí emocional. Ok, ok. Y bueno, regresando un poquito, ¿cuándo fue que empezaste a escribir? ¿De dónde nace este gusto por la escritura, de sacar un libro? ¿De dónde viene todo esto? Fue a la par de lo de cuando empecé a hacer parkour. Comencé a escribir ciertas historias. De hecho, a Julio le gustaban mucho esas historias y por eso hacíamos como videitos. Sí. Ya escribir el libro empezó así como a los 21, ya bien, bien. Empecé a escribir una historia de un circo y mi amigo Rafa, te digo que también es como mi hermano, me empezó a decir, oye, está muy buena tu historia, ¿por qué no la haces libro? Y yo así de, no, no manches, es mucho, o sea, es imposible. La verdad es que dudé mucho de mí, pero no fue hasta hace 2 años que, bueno, un año más bien, porque hace 2 como que lo retomaba, pero no al 100. Hace 1, mi esposa me dijo, ya, tu historia está bien chida, sácala o vas a perder básicamente toda la historia, no vas a poder desarrollarla, no pierdes nada arriesgándote. Entonces me empezó a motivar mucho. Y a pesar de que durante de los 21 a hoy en día escribí muchas historias, el circo fue una de las que más predominó y la que más cambios tuvo hasta su finalización. Pero gracias a ello fue que dije, va, tienes razón, voy a terminar de escribirla. Me arriesgué contando historias de terror de verdad que sí me sucedieron. En el libro las mezclé con mi historia, empecé como a avanzar más. Me gustó más la historia, me trabé con el final, hasta que en el viaje a Dominicana, un chico que se llama Moisés, la verdad, igual gran tipazo, me dijo, mira, puedes empezar con esto y esto, y gracias a que aclaró varias de mis ideas que le fui poniendo sobre la mesa, me dijo, creo que tu final sí está bien enfocado, nada más púlelo. Me aventé yo creo que 3 meses más y logré terminar el libro. Aunque ya lo tenía terminado, me daba miedo sacarlo y era así como, no sé, si no jala. Ha tenido buena aceptación, la verdad, Sí. lo cual me motivó mucho. Y todo lo que tenía guardado en la compu de historias, dije, va, en algún momento van a salir porque sí están, o sea, si sí gustó el circo, quiero lograr sacar más historias. Disfruto mucho escribiéndolas. Mi meta no es solamente el libro, me gustaría en algún momento verlo en Netflix, así de terror. Y como siempre me ha apasionado como Six Flags, por ejemplo, con sus casas de terror, Sí. dije, ojalá en algún momento parte de mi libro esté en esas casas de terror. O sea, que en algún momento digan, oye, estaría buenísimo que nos prestes la idea de tu, no sé, del convento que sale ahí para ponerlo acá, de tu circo para ponerlo acá. Entonces, ese libro se está volviendo como un sueño cada vez más grande. Y me di cuenta de que escribir es todo un arte. La verdad es que no te puedo decir, sé escribir un libro porque no, solo escribí mi historia y grandes amigos que han estudiado como eso me han dicho como, te falta como corregir este tipo de cosillitas y todo, porque digo, saben de todo eso y
Y sí he dicho como, "Ay, es que yo no sabía cómo enlazar esto". Pero me han corregido bastante bien. Y ahora sí que mi historia fue así de pues, que salga el libro con la historia, sin saber nada de literatura como tal. Dije que salga así. Y todas estas historias que escribiste antes, que anteceden al circo, ¿son también de terror? No, muchas sí son de terror, un 80%, y las otras son como más de amor, más como de fantasía, como muy exploradores o cosas de ese estilo, o de historia incluso. Oh, ya, ya. Bueno, entrando un poco más en el circo, es una historia de unos exploradores urbanos que descubren el circo y despiertan un espíritu maligno, ¿no? Sí, justo eh, ese afán de querer como cierta justicia en cosas del día a día, de personas que las corrieron de su trabajo por alguien que habló mal de ellos, que fuiste en el transporte, que sucede mucho en el norte del país, perdón, del estado, así de Ciudad de México y Estado de México. He visto esos videos de las combis y de que mucha gente se queda como con esa impotencia de me acaban de robar y venía a trabajar y acabo de cobrar, o sea, ¿qué hago y ya no tengo mi dinero? Entonces, como que de esas necesidades me surgió imagínate un circo que cobre esas venganzas. Ujú. Y estaría divertido ver como en los videos, en las historias del libro, cómo se podría hacer ese tipo de cobros. Entonces me gustó mucho esa idea, nada más que no sabía cómo adaptarla. Y se me vinieron a la mente estos creadores de contenido que hacen exploración urbana, que se me hace muy interesante Sí. y a la vez sí se me hace como bastante fuerte por lo que pueden descubrir. O sea, sí he visto videos bastante fuertes y videos que exponen lugares. Entonces dije, esta combinación creo que es bastante buena. El libro, el circo, ¿es un compendio de varias historias por cada personaje que presentas o es una historia en general? Se volvió una historia en general. Durante la historia te presentan pequeñas ramificaciones, pero sin tener que irte demasiado para que no pierdas el hilo central. O sea, sí se abordan como otros temas, pero muy por encimita. Justo por eso estoy haciendo los libros como para abordar esos temas más profundos, darle como una ampliación a ese universo, pero sí es una sola historia dentro del libro, una central con pequeñas ramificaciones. Ok, de todos estos personajes que has creado, de estos ambientes y estos mundos, ¿cuál fue el que más te retó como escritor? Híjole. Dentro del circo, creo que sí fue el presentador, que es el que busca la venganza, Sí. porque buscar un personaje que lo motive eso sin que se vea trillado y caiga en los clichés, fue bastante complicado, incluso para el final de la historia, como justo lo implicaba muchísimo a él con el personaje, uno de los personajes principales, sí fue un verdadero reto poder darle su desarrollo. Y fuera de estas historias, una chavita que tiene como la habilidad de poner música en la mente de los demás. O sea, creo que estas dos historias han sido como mis mayores retos. Ok. ¿Y tú personalmente te identificas con alguno de tus personajes? Sí, inicié enfocándome mucho en el payaso. Yo me sentí identificado con él por diversas circunstancias.
hace no mucho platicándole a Rafa, mi amigo, le dije, mira, el circo es así y así, y le expliqué. Y me dijo, oye, carnal, ¿no es lo que te acaba de pasar hace no mucho en algunas circunstancias? Y yo fue así de, "Mm, sí, pues no manches". Y me dijo, pero yo entiendo, esta historia la escribiste desde hace 10 años y la has estado puliendo. Y le digo, sí, justo eso es lo que más miedo me da, que se ha ido, varias cosas del libro se desarrollaron en mi vida y yo sin darme cuenta las dejé como al aire. Entonces sí fue todavía más complicado poder darle un desarrollo al personaje, porque decía, sí, de todo lo que ya escribí, un 80% de lo que ya había escrito del presentador, acababa de vivirlo o tuve alguna cosa similar con él de lo que le sucede antes de que desaparezca su circo. Entonces fue un boom en mi cabeza, fue así como, ¿qué? Y incluso Yul me dijo así como, es que sí se parece mucho a tu personaje. Y le dije, pero es que no lo escribí pensando en mí. O sea, originalmente no era yo, era un personaje ya. Creo que con él fue con el que más me identifiqué. Oye, ¿y tu libro se encuentra únicamente en digital o también está físico? Por el momento solo es digital. Estamos contando una lana para armar bastantes físicos, porque justo hicimos cotizaciones y todo, y pues sí sale algo carito sacar bastantes. Pero entre este grupo de amigos que se está haciendo, que te digo que son como parte de mi familia, me están apoyando mucho para sacar los físicos. Sí. Y con las ventas que se han hecho, es igual, juntar un dinero para poder sacarlo. Entonces espero ya el próximo mes sacar los físicos. Oh, ya. ¿No te fue factible o por qué declinaste la idea de enviarlo a una editorial? ¿O lo hiciste? Lo chequé con un par de editoriales. El problema, dos de ellas me dijeron que no podían meterle como dinero a mi proyecto porque le metí derechos de autor. Entonces, pues me sacó de onda ese tema. Dije, pero ¿por qué no querías que le metiera derechos de autor? Sí. Y sí, entre líneas era tu proyecto me pertenece, yo saco tu libro, y tú recibes ciertas ganancias durante cierta cantidad de años. Si en algún momento alguien llamaba para hacer justo lo que yo quiero, una serie, ellos ganarían el dinero y no yo. Y el nombre que aparecería sería la editorial y no yo. Me empezó a dar mucho miedo este tema. Vi concursos incluso, pero sí me empezó como a entrar esa espinita. Y ya checando con una última editorial, la verdad es que me estaban brindando la atención bastante bien, Sí. pero sí me decían como, mira, vas a entrar a esto, me explicaron todo y necesitas aportar cierta cantidad de dinero. Y dije, ok, sigue la cuestión dinero. Y pues sí me dije, tengo que aguantar un poquito, juntar ese dinero y ya sea yo sacarlo en físico, irme a venderlo a ferias de libro o como sea, o juntar ese dinero y ya ir con una editorial a que lo saque a mi nombre, pero poniendo su editorial como de la mano conmigo. Pero al final sí es juntar una lanita. Entonces, se podría decir, mezclando temas, que pues tienes dos hijos, ¿no? Uno. Libro Ah, bueno, sí. y tu bebé. Sí. Oh, ya. Pues mira, has tenido dos creaciones muy bellas respecto a tu pequeño. Este, ¿qué significa para ti ser papá? Uy, hasta me dio escalofríos. Hijo, sí es bastante fuerte. La verdad es que justo le platicaba hace no mucho a mi esposa. Mi papá pues, se iba a hacer películas y todo ese tipo de cosas, entonces
Hubo momentos de 6 meses, 3 meses, dependiendo de lo que durara su proyecto, en el que no lo veía. Pero en el tiempo que estaba, era, hijo, o sea, un tiempo de calidad bastante bueno. O sea, no era como mucho, sino en calidad. O sea, la calidad era bastante buena. Cuando tengo a mi pequeño, y dije, quiero darle lo mismo, o sea, quiero ser igual, de que jugaba mucho mi papá conmigo. Entonces, al inicio era muy fácil decirlo. Con el paso, ahorita tiene 3 años, con el paso del tiempo puedo decir que mi papá, o sea, se rifó muchísimo porque, hijo, o sea, lidiar con el aprendizaje mientras juegas con él y que de repente se te sale una grosería y la aprende y tú así de no, 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 eso no. O que de repente llegas cansado de trabajar y pues no quieres hacer nada y llegas y lo primero que te dicen es como, quiero jugar contigo. Es complicadísimo. Eh, la verdad es que sí, ser papá es muy bonito, pero sí se romantiza mucho. Creo que sí es una labor bastante complicada. Digo, no me arrepiento, pero hijo, sí es complicado. Perfectísimo. Pues, mi estimado Alex, ¿te parece si hacemos una pequeña dinámica? Sí, claro que sí. Luz y sombra. Ok. Creo que sin duda el momento más feliz fue acompañar a mi esposa durante 2 días en labor de parto. Porque, digo, en ese momento solo ella era mi mundo. Después de esos 2 días fueron 2 personitas las que son mi mundo ahorita. Pero tuve la oportunidad de tener a mi bebé después de que nació. Lo tuvimos en tina, entonces fue como parto en casa. Mi esposa se aventó bien cañón, sin ni una pastilla, nada de anestesia, nada. O sea, se lo aventó así. Y tuve la oportunidad de recibirlo al momento de la salida, de verlo. O sea, la primera persona que lo tocó fui yo. Y ya luego la partera lo checó, lo revisó, todo. Poder compartir ese momento tan especial con mi esposa fue algo mágico. O sea, creo que es mi momento más fuerte. Y el oscuro. Fíjate que sí, o sea, he tenido momentos muy de bajón, la verdad. Es que tuve 2 momentos muy fuertes de depresión. sí. Justo ese de no haberme quedado en la prepa había sido como la gota que derramó el vaso en varias cosas. Y me entró una depresión bastante fuerte. Porque en mi familia muchos habían quedado como en grandes escuelas. Y le tenían un estigma muy feo a esas escuelas, a CETIS, CONALEP, todo ese tipo de cosas. Yo encontré que son escuelas muy buenas, realmente importa mucho del estudiante, pero en ese momento no lo sabía. En ese momento tuve como separación muy fuerte con mi papá. Y mi mamá estuvo como en una depresión también muy fuerte en la que yo no podía hacer nada. Trataba de ser como soporte, pero pues no, o sea, no era suficiente para mí. Mi único apoyo era Julio y el parkour. Pero regresaba a casa y era
ver a mamá mal, la economía en ese momento estaba muy mal. Fue en el momento en el que yo así de papá, méteme a trabajar, y fue como necesito ver que chambes bien en un trabajo como más estable. Entonces me metí a buscar, trabajé en Subway. A pesar de que lo disfruté mucho, estaba muy bajoneado porque era como pues ya estoy estudiando, creo que ya es momento de trabajar. Llegaba y ver a mamá llorar, o sea, eran como muchas cosas que fueron sucediendo. El que familia de allá me dijeran como, mira, pues tus primos sí se quedaron en la prepa y tú te quedaste en otra escuela, era como cada vez más bajón. Y era como, no, que muy inteligente, o sea, burlas, comenzaron a hacer como mucho ese tipo de cosas que de repente sí se volvieron como mi talón de Aquiles en ese momento. Y pues sí, llegar y no contar como con el apoyo de mamá, no porque no quisiera, sino porque no podía, se volvía como más caótico. Y el no resolver todos estos temas en ese momento llevó a que 6 años después, cuando recién conocí a mi esposa, volviera a estallar esto. Yo en ese momento ya había terminado de trabajar en Subway, en el Globo, pero por XY razón, mi papá no me quería trabajando con él. Era como, no, trabaja con otras personas. Digo, igual era como por un tema de no quiero cometer nepotismo o algo. Sí. Pero para el Alejandro de ese momento era un momento muy fuerte porque era, ¿por qué mi papá no quiere trabajar conmigo? Me estoy esforzando. Trataba de llevar los reconocimientos esos que te dan en las empresas de empleado del mes. Sí. Y yo así como, mira papá, pero tengo mis documentos de que soy muy buen empleado. Me sentía como el Gru de mi villano favorito. Como el de, mira mamá, una nave de macarrones. En ese momento me sentía así. Mostraba como mis logros para ver si podía trabajar con él. Y era como un, no, hazte para allá. No, hazte para allá. Entonces, sí sentía como un repele de mi papá raro. Surgió una oportunidad bastante buena en la que mi tío se sale de trabajar con él y me dicen, papá, oye, no tengo gente, ¿quieres entrar? Obviamente sí sentí ese, no me queda opción, ven conmigo. Y dije, pues voy a aprovecharlo. Le eché muchas ganas a esos 2 proyectos que tuvimos, que en uno fue donde conocí a mi esposa. En otro ya no trabajé directamente con papá, yo trabajé en otra área, pero dentro del mismo proyecto. Sí. Pero creo que mi depresión, a grados incluso de desuscribirme de la vida, fue en ese momento. Porque entre lo de papá, mi mamá volvió a caer en una depresión muy fuerte. Mi hermana estaba en una depresión muy fuerte. Y yo no sabía si podía entrar en esa depresión o ayudar a mi mamá y a mi hermana. Y mi grupo de parkour, que era mi familia en ese momento, así como mi núcleo o mi lugar seguro, se empezó a romper. Entonces también fue como mi lugar seguro se estaba quebrando y me refugié en los videojuegos mucho tiempo. Muy bien, mi buen Alex. Y bueno, pasando a otro tema, ¿crees en el destino? Sí. Perfecto. Bueno, te pregunto esto porque en esta sección te voy a leer las cartas del tarot, ¿va? ¡Oh, genial! Mira, aquí tengo unas cartas, pero ¿qué crees? Mis cartas son bien chismosas y en vez de querer leerte el futuro, te van a querer hacer preguntas, ¿va? Voces del tarot. Entonces dime, de este mazo de cartas, ¿de dónde quieres que te saque una? ¿De arriba, de en medio, de abajo? De en medio. En medio.
Muy bien. Y esta carta te hace una pregunta. ¿Quién compuso las 4 estaciones? Vivaldi. Yo. Sí, de esas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Musicales. Muy bien. Te sacó otra carta De abajo. de abajo. Esta carta te pregunta, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? ¿La piel? Bien, sí, sí, sí. Sorry, vas 2, muy bien. ¿De dónde te sacó otra? A ver, de arriba. De arriba. Oh, Esta carta te pregunta, ¿cuál crees que es la primera impresión que tiene alguien de ti? Eso porque me lo han dicho mucho, que soy muy tranquilo, Yo también. así como muy calmadito. Calmas. Ok, ¿de dónde te saco otra? Otra vez del medio. Otra vez en medio. Y esta carta te pregunta, ¿cuál es la capital de Australia? Sydney. No, Australia. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Fallé. Canberra. Oh, ¿Y la última de dónde la saco? igual del medio. Igual de en medio. Esta carta te pregunta, sale el sol, ciega sordomuda, moscas en la casa y puntería son canciones de... Ay, a ver, repítemela, repítemela. Sale el sol, ciega sordomuda, moscas en la casa y puntería son canciones de... Shakira. Van. Bien, bien, bien. Ok, mi buen Alex, pues nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente te siga y pueda estar Claro. muy al pendiente tuyo. Las redes sociales donde comparto recomendaciones de tanto de cine como de restaurante o lugares que me gustan mucho y cosas de cine, como cómo se hace, es Alex Skycat, de cielo y gato, pero con K. Ok. Y las redes sociales del Swinger Tantrix y las del circo, el maravilloso circo de las pesadillas. ¿Y estás en Facebook, Instagram? La del circo la tengo en Facebook, Instagram y TikTok. Ok. Las personales, bueno, donde subo recomendaciones y todo, está en YouTube. Ahí subo también cosas del circo, TikTok y Instagram. Y Tantrix nada más lo subo por ahorita en TikTok y en X. Perfectísimo, mi buen Alex. Y bueno, para hacer un pequeño ejercicio de introspección, imagina que vamos a poder viajar en el tiempo. Y ¿Qué? te gustaría, si pudieses hacer este viaje, ¿te gustaría viajar al pasado o al futuro? Al pasado. Al pasado. Entonces imaginemos que vamos a viajar al pasado y vas a hablar contigo mismo. ¿En qué época te gustaría parecerte y qué te gustaría decirte? Hijo, yo creo que me gustaría mucho. Hace 6 años, cuando conocí a mi esposa, Sí. creo que dentro de las cosas que me diría sería que no tenga miedo de lo que voy a hacer, que me arriesgue, que confíe mucho en lo que me dice, porque ha tenido muy, muy buenos consejos. Eh, en que sepa poner límites en muchas cosas y que el proyecto del circo va a ser algo muy bonito, que no lo dije.
Súper bien. Y bueno, pues muy buen Alex, no me queda nada más que agradecerte por permitirme conocerte, por abrirte y ser tan transparente en esta entrevista Muchas gracias a ti. y pedirte, por favor, si nos pudieses dejar algún mensaje. Sí, por muy complicado que a veces parezca y por muy pequeño que tú sientas que es tu sueño, lucha por él. Es lo único que nos define y es lo único que nos puede motivar a ir adelante siempre. Vale la pena. Las cosas que te llevas en el camino valen mucho la pena y las cosas que vienen, estoy seguro que valdrán la pena. Perfecto, Alex. Pues no me queda nada más que reiterarte mi agradecimiento y esperar que no sea la última vez que estés por aquí. Ojalá y me concedas más tiempo en otra ocasión para hablar de más temas o expandir Claro. los otros que tocamos. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad me emocioné mucho con esto. Muchas gracias por tus preguntas, por tu paciencia y por tu tiempo y por abrir este espacio que siento que es bastante importante. Muchísimas gracias y te deseo todo el éxito también a ti. Que este proyecto crezca demasiado. Espero que cuando nos volvamos a encontrar sea de una manera excepcional. Pues, mi hermano, muchísimas gracias por tus buenos deseos y a todos ustedes, pues denle un buen like, que la entrevista estuvo muy chida, dejen sus comentarios, alguna pregunta que también tengan para mi buen amigo, para que se las pueda responder. Les agradezco mucho y nos estamos saludando en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @Voces de Vida Historias Reales y en TikTok como @Voces Vida Historias Reales. Te esperamos también por allá.